ya médico, en el cual estudian pues, los niveles de envenenamiento que tienen, ¿no?, las personas. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos sobre la toxicidad, estamos hablando acerca de cuando a veces por inhalación, por ingestión o porque simplemente ha habido digamos, la sustancia ha penetrado a nivel cutáneo, ¿no?, se puede dar el caso, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Cajamarca en 1994, ¿no?, 94, cuando hubo el accidente en la que un camión que transportaba, en este caso mercurio, ¿no?, todo el mercurio salió expuesto pues, al ambiente, ¿no?, causó un daño pues, a zonas agrícolas, inclusive hasta el mismo río. Y como causó estos daños, imagínense que ustedes habrán visto el mercurio es un metal líquido, ¿no?, que cuando está a la intemperie se forma como si fueran bolitas, ¿no?, bastante atractivo para verlo, ¿no?, manejarlo por el brillo que tiene. Imagínense pues, que los niños lo tenían debajo de su colchón, pues, como juego, ¿no? Este de aquí es un material que si lo colocas, lo agarras, lo manipulas, directamente absorbe a nivel cutáneo y se va viendo el problema de envenenamiento en el futuro. Es por eso, por ejemplo, los que desarrollan la actividad minera informal, en la que no tienen un sistema de protección y utilizan mercurio, en este caso, tienen este tipo de problemas que conlleva el cáncer posteriormente. La reactividad. Hay sustancias que son muy reactivas, sobre todo en agua, ¿no?, y que puede causar explosión, incendio o cualquier tipo de problema de reactividad. Por ejemplo, el sodio metálico, ¿no?, o componentes que contengan sodio semimetálico o metálico, o sea, pues realmente conlleva pues, a la formación rápida y violenta de hidróxido de sodio o un hidróxido particular, que a la larga trae como consecuencia que se queme la piel y todo ello, ¿no? La corrosividad, ya estamos hablando de otros problemas de corrosividad que se tiene, que podemos tener en cuenta, como por ejemplo ya el nivel de pH de las sustancias. Entonces, estar expuesto y no usar, por ejemplo, los equipos apropiados y que nos caigan gotas o que nos caiga esa sustancia en las manos, en los cuerpos o en la piel, simplemente ya podemos tener un problema en la salud. Claro que todos tenemos que también tener en cuenta que dependiendo de realmente el nivel de acción que uno pueda tener para poder evitar que se prolongue esa exposición, que sea colocarlo en agua o tener una solución que desactive la que justamente ha tenido contacto con la piel, eso va a permitir de repente que se minimice el problema. Pero el problema se dio. ¿Y por qué se dio? ¿Cuándo se dio? Ese es el estudio que tenemos que hacer nosotros, ustedes sobre todo, de acuerdo a la formación que están teniendo, para poder verificar y hacer que eso no vuelva a ocurrir. Porque el estudio y el análisis de los peligros y los riesgos no es simplemente, ocurrió y solucionar el problema del momento. Ese se llama pues, un tipo bombero, ¿no?, que aparece el problema lo apaga. No, aquí la intención es buscar en todos los medios para que no ocurra otra vez, ¿no?, la ocurrencia, disminuir las ocurrencias de los riesgos, ¿no?, disminuir en todo momento el nivel de peligrosidad. De esa forma damos mayor garantía y seguridad a los trabajadores. Entonces, si ocurre algo en particular, vamos a poner en caso porque se olvidó o porque hubo otra cosa, no se sabe, tiene que ser una investigación apropiada para ver cuál ha sido justamente el origen de por qué se causó ese problema y ver cómo voy a solucionar. De repente faltó mayor capacitación. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, los niveles de seguridad no solamente están en el equipo, pero ya yo lo uso, pero de repente digo, no, yo usar este equipo no me fastidia mucho, dejo usar una parte de ello. Entonces, existe que no hay una sensibilidad de repente apropiada a los trabajadores, o de repente a nivel del ambiente que también es de seguridad, o no está trabajando con el equipo apropiado, o por el simple hecho de que esté trabajando en un lugar en el cual no está capacitado. Entonces ya estamos hablando de ciertos niveles de
digamos, de problemas de peligrosidad que puede tener, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, los polvos y partículas, en los cuales pues, se dan constantemente en las empresas. Por ejemplo, en empresas agroindustriales, por ejemplo, donde utilizan para sacar harina, por ejemplo, diferentes tipos de harina, como hay un levantamiento de polvo constante. Actualmente ya se están utilizando los ciclones, están utilizando los filtros o los filtros de manga, que permiten pues extraer todo del medio ambiente, ese polvo, inclusive para reprocesarlo o reutilizarlo, ¿no? Entonces, esto ya se está dando a cabo, por supuesto, pero muchas veces las empresas no consideran que es importante el hecho de poner este equipo porque implica pues, un costo. Pero con la nueva legislación cada vez se está haciendo más y más fuerte, está obligando a que pongan estas cosas en lo que corresponde a todo lo que es el trabajo de seguridad. Bueno, los humos, que es un tipo de partículas muy especial, ¿no? Hablamos de humos cuando son partículas que provienen de la combustión, ¿no? En este caso, por ejemplo, dependiendo del tipo de energía que esté trabajando, hay empresas que trabajan con energía eléctrica, otras empresas que queman de repente, que queman, por ejemplo, ciertos materiales de la naturaleza, ¿no? Madera, petróleo, otros que queman petróleo, gasolina. En la combustión siempre va a haber una ceniza o un humo, que podemos llamar así, que se va a la atmósfera, que son partículas de suspensión que luego van a bajar, ¿no? Y esas partículas tienen ciertas características apropiadas también. Actualmente se utilizan los filtros electrostáticos que se colocan en los lugares determinados para poder, a través de la atracción electrostática, atraer estas partículas y evitar naturalmente que causen daños en la atmósfera, en el medio ambiente. Los vapores, que también hemos visto, por ejemplo, la generación de vapores a veces es exagerada dentro de la empresa y estos vapores pueden causar daño también por cambios rápidos de clima, de temperatura de las personas, problemas de salud. El fuego, la exposición al fuego, la explosión que también hemos visto, por favor, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos peligros mecánicos que podemos también tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los filos cortantes, el uso de ciertos materiales, en este caso puede haber un serrucho, tijeras. En la industria, por ejemplo, en la industria, digamos así, de lo que es tela, me refiero a la fabricación de ropa, ¿no? Hay constantemente accidentes ahí por las tijeras que utilizan los equipos, o en todo caso, por ejemplo, hay punzantes que en el momento que están trabajando para colocar los botones, etcétera, están teniendo, o sea, hay un nivel de riesgo. Y eso va a ir eliminándose si se van a usar los equipos apropiados, ¿no? El material apropiado para que esto disminuya. Las rupturas, ¿no? Que se tienen y se dan generalmente en las empresas por de repente la mala estructura que ha tenido, el mal diseño, o que están cambiando constantemente, o simplemente, por ejemplo, en la actividad de la construcción. Vamos a encontrar en la actividad de la construcción los grandes problemas que han ocurrido. Por ejemplo, en Lima, entre los grandes problemas que han ocurrido, muchas personas han muerto debido a que han estado trabajando en lugares muy riesgosos y por el movimiento de tierra y la vibración se ha ido una gran cantidad de tierra, piedras y los ha enterrado, y han muerto muchas personas. Y eso es algo que no solamente estamos viendo en la televisión, sino que es algo que siempre ha ocurrido, sino que ahora recién se está poniendo énfasis en este tema. Y eso es debido pues a que las empresas todavía están trabajando muy informalmente en algunos casos, ¿no? Ahí teníamos que haber puesto no solamente las medidas de protección a las personas, sino que también el lugar debíamos haberlo debíamos haber disminuido el nivel de peligrosidad de esa área de trabajo. ¿Cómo? Poniendo de repente la rampa adecuada, poniendo de repente un elemento que permita sostener y que dé un tiempo apropiado para que las personas, cuando ocurra un problema, las personas puedan salir rápidamente de ese lugar, ¿no?
las caídas que serán constantemente, ¿no? Las partículas que se encuentran en el medio ambiente flotantes, ¿no? Impactos, ¿no? Que puedan tener las personas por el hecho de estar constantemente, ¿no? Interactuando con esto, ¿no? Por favor, sigue. Algunos otros peligros mecánicos, por ejemplo, partes de movimientos, rotación, el tráfico que hay dentro de la empresa, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para transportar materia prima, transportar los productos terminados o los productos que están generándose dentro de la empresa. Las patinadas por pérdida de equilibrio debido justamente a los pisos mal diseñados, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, hay plantas en las cuales pues, todo el piso está humedecido por la gran cantidad de agua que utiliza. Simplemente hay una curtiembre. Una curtiembre utiliza aproximadamente un promedio de 10 a 12 metros cúbicos de agua por piel curtida. En un momento determinado estamos produciendo una gran cantidad de pieles y hay agua por donde quiera, o sea, el agua del piso, en cualquier parte. Por eso que las personas que están trabajando ahí están trabajando con unas botas especiales antideslizantes. Pero muchas veces llegan visitas, ¿no? Llegan a una visita a un cliente, a un proveedor que no está con las condiciones apropiadas y los hacen pasar así abiertamente. No pasa nada más usted, con toda la amabilidad del mundo, resbálese más, mejor usted le hubiera dicho, ¿no? Más que pase usted, resbálese usted. ¿Por qué? Porque definitivamente está a un grado, a un nivel, digamos, de exposición alto cuando entra justamente sin esos niveles de seguridad. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, generalmente, cada vez que llegamos a visita, todos los alumnos tienen que ir con sus zapatos de protección con puntas de acero y su caja. El alumno sabe que tiene que tener este material listo y el que no lleva, no entra, simplemente. Pero he visto, por ejemplo, en otras universidades que sí van y llevan, pues, o sea, sí, van con zapatilla, van abiertas, ¿no? Las chicas van con su moño o con su, ¿cómo se llama? Colocan al cuello, ¿no? Las telas que tienen a veces, ¿no? Se ven bonitas, por supuesto, pero cuando está bien la planta, eso puede hacer un atrapamiento y puede llevar o conllevar a un accidente. Entonces, hay toda una manera de trabajo con respecto a lo que son el manejo dentro del planta. Y actualmente, por ejemplo, se está exigiendo a todas las plantas, sobre todo a las formales, por supuesto, porque las informales definitivamente es un riesgo total 100%. Pero a las empresas formales se les está exigiendo de que deben tener un seguro para todos aquellos que ingresan a planta. Entonces, si alguien entra a planta, sea trabajador o no sea trabajador, tiene que estar asegurado, ¿no? Es por eso que la empresa, para evitar que haya problemas en el futuro con respecto a esa persona, ¿qué es lo que tiene que hacerle? Darle apropiadamente todo el material correspondiente. Si no tiene zapatos y es una persona que es importante que ingrese, darle los zapatos y todo el material apropiado para que ingrese y pueda interactuar dentro de la planta. Aquí a nosotros, por ejemplo, nos exige la misma planta, ¿no? No tenemos para todos los alumnos, ustedes compran, nosotros exigimos a los alumnos que lo tengan, ¿no? ¿Parece? Por favor, sigue. Los riesgos ergonómicos. Cuando hablamos sobre ergonomía, estamos hablando pues de ciertos estudios que se hacen en base a los tiempos que se desarrolla dentro de la actividad normal. Me refiero, por ejemplo, a la posición de trabajo, la iluminación, ¿no? El lugar donde estoy trabajando apropiado, en la cual los movimientos que yo pueda dar sean los más adecuados y no me permitan pues, tener un estrés o un problema luego en la salud. Dice, son aquellos producidos por los riesgos ergonómicos son aquellos producidos por una inadecuada relación entre el hombre y la máquina y su puesto de trabajo. Hay una foto, por ejemplo, exagerada. Imagínense que una persona que está trabajando en una mesita ahí, como la que se encuentra, ¿no? Imagínense que esté trabajando ahí 4 horas diarias, normalmente 4 horas diarias. ¿Cómo va a salir con la espalda? ¿No? Imagínense, por ejemplo, ese que lo vemos frecuentemente en la foto de abajo, ¿no? En lugares, en oficinas, donde el señor tiene que atender a una persona, tiene una computadora por un lado, computadora por otro lado, impresoras, tiene todo y tiene que estar, ¿no?, dando vueltas y chocándose muchas veces entre ellos.
es un problema ergonómico. ¿Qué trae como consecuencia los problemas ergonómicos? No solamente es lesiones que se puedan tener a los músculos, ¿no? Sino también hay estrés, cansancio, ¿no? Bajo rendimiento. Entonces aquí, por ejemplo, va a haber posiciones corporales forzadas, el hecho de poder alcanzar algo que necesito constantemente y estirar mi mano para poder agarrarlo, posiblemente haya una, en este caso, posición corporal forzada, que puede implicar pues, luego a un desgarramiento del músculo en particular. Levantamiento inadecuado de carga pesada, hay formas para levantar cargas pesadas, el que está acostumbrado a manejar carga pesada, el obrero, sabe cómo levantarlo, sabe cómo llevarlo, pero hay muchas personas que de repente quieren ayudar y no lo hacen adecuadamente. A veces en el trabajo ocurre, por ejemplo, de que hay personas que están desarrollando una actividad X y por algún motivo esta persona dice, no, voy al baño, estoy mal, reemplázame, y lo reemplaza una persona que no conoce cómo desarrolla su actividad, pero lo bien tan fácil es levantarlo, pero lo hace de una manera que no corresponde. Al final puede tener un problema, ¿no?, en su salud. Posiciones corporales inadecuadas, trabajar constantemente de una manera, ¿no?, muy exigida, ¿no? Puestos de trabajos inadecuados, ritmo de trabajo. A veces el ritmo de trabajo también es agotador, estresante, ¿no? Y exceso de carga física, cargar más peso de lo normal, puede implicar naturalmente problemas en lo que corresponde a los problemas ergonómicos. Por favor. ¿Cómo podemos identificar los peligros ergonómicos? Primero debemos observar, ¿no?, que hay repeticiones, es decir, si es una actividad que constantemente voy a repetirlo, ya puede haber un problema ergonómico. Y yo constantemente, es una persona que constantemente está, imagínense que hay una persona que cada vez que hay una actividad tiene que estar sacando las sillas y llevándolas, entonces ya estamos hablando que hay una repetición de una acción determinada, ¿no? Entonces, esa repetición ya indica de que ahí puede haber un problema ergonómico. La fuerza que se va a emplear, si es una fuerza excesiva, ¿no?, ya implica que también puede haber un problema ergonómico. Y inclusive si hay una fuerza variante, ¿no?, porque a veces puede haber que sigue poco, mediano o grande, no sabemos cuándo ocurre este tipo de fuerza que voy a aplicar, y por lo tanto ya puede haber un problema ergonómico. La postura en la que se tiene que trabajar, si es que no trabaja con una postura adecuada, también hay un problema ergonómico. Generalmente, por ejemplo, bueno, hay ciertos materiales en los cuales hablan acerca de poder evitar que estos problemas al organismo ocurran por los problemas ergonómicos. Si bien es cierto estar constantemente desarrollando una acción todo el tiempo, no solamente aburre, sino siempre conlleva contigo a una dolencia. Imagínense que esté trabajando 8 horas sentado. Me va a doler, ¿no? 8 horas sentado, imagínense. Entonces generalmente pues hay un tiempo que hay que... A veces en el mismo trabajo nos sirve de repente el llevar un papel aquí para allá en lugar de estar sentado. Ya eso es quitar esa monotonía y implica pues un cambio importante para evitar algún problema ergonómico. También son importantes los esfuerzos que se hagan con el contacto. Cuanto al esfuerzo, las cargas estáticas, bueno, no es diferente que cargar digamos, peso también, peso muerto como peso vivo, es diferente, ¿no? Las cargas estáticas, en lo que corresponde a la parte eléctrica, también en un lugar donde hay una carga magnética, ¿no?, también. Las vibraciones, temperaturas frías, factores personales. Sobre factores personales tenemos que considerar también de que el hecho de que las personas estén en estrés puede conllevar a problemas pues, también ergonómicos. Primero, una pregunta. ¿El riesgo ergonómico no es igual también que el riesgo físico? Ya que el riesgo físico también... Sí, este es lo mismo, sino que en este caso en particular es ya enteramente al lugar donde está físicamente esa persona, en la que tiene cierta postura. Vamos a poner el caso particular. Suponiendo de que un problema físico es el ruido, cuando uno está expuesto al ruido de la planta. No necesita
de repente estar con equipo, ¿no? Con equipo para estar con la exposición al ruido. Pero cuando estamos, por ejemplo, trabajando en una oficina, no hay mucho ruido. Hay ruido, pero no hay mucho. O sea, o ruido que esté por debajo de los 85 decibeles. Sin embargo, ¿no? El hecho de que está trabajando en una oficina, el hecho de que está manipulando papeles, no implica de que haya un problema económico. El hecho de no utilizar correctamente un equipo, ¿no? Lo va a usar de una manera equivocada, hay un problema económico. Tiene que ver con el aspecto físico, definitivamente, pero se le conoce como ergonómico como digamos, dentro de lo físico que es más grande, el ergonómico es un pequeño grupo de lo físico, ¿no? En la cual se desplaya la persona que está físicamente en un lugar determinado, un escritorio, una oficina, un puesto específico de trabajo, un lugar donde está con el equipo. Ahí tiene que haber todo un aspecto ergonómico, ¿no? En cambio, en un físico, por ejemplo, cuando hemos visto que la persona está desplayándose en un lugar, ¿no? Donde hay ruido, entonces hay en una planta, un lugar que no está con el equipo apropiado, y es bajando, ¿no? En cambio, el otro es mucho más específico, es decir, este es tu centro de trabajo, aquí a trabajar en tu oficina. Ahora, lamentablemente está en la puerta o está al lado de una ventana donde están haciendo ruido, al otro lado están haciendo ruido. Ya hay un problema económico para él, específicamente, ¿no? Puede ser un riesgo económico también que un trabajador que esté manejando su unidad, su boquete, trailer, y de un momento a otro tiene que hacer un sobreesfuerzo, también. Sí, porque generalmente, por ejemplo, hay exigencias para lo que es el manejo de trailers y esas cosas en tiempos. Cada cierto tiempo tiene que haber un descanso, se tiene que tener sus relevos apropiados. También esas personas no te exigen, por ejemplo, de que cada vez que van a utilizar estas unidades de transporte, tienen que tener un tiempo de descanso apropiado, ¿no? Y constantemente, inclusive, siguen toda digamos, están llevando al médico para que puedan revisar cómo se encuentra todo su salud, ¿no? Entonces, esto es importante. Y hay un problema económico ahí. Si hay un problema económico. Imagínense ustedes, por ejemplo, que se le está pidiendo a la persona que trabaje en un carro, una unidad, en la cual el freno no está justamente al nivel que quiera. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Va a hacer un sobreesfuerzo para poner atrás, más abajo o más arriba, como sea, y eso va a permitir a la larga que pueda ocurrir un accidente. Y él mismo se está también sobreesforzando. Entonces ahí, en este sobreesfuerzo constante que está haciendo, que de repente está pisando el freno con la punta de su pie, entonces ya está haciendo un sobreesfuerzo. Es un problema ergonómico. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias. Bien, los riesgos biológicos son constantes y a cada rato se están dando. Lamentablemente son los riesgos que están generando grandes problemas, no solamente en la salud de los trabajadores, sino con problemas ya ambientales muy fuertes, ¿no? Hablar sobre problemas biológicos, estamos hablando sobre agentes biológicos que traen como consigo pues, virus, una extensión a la persona de virus, bacterias, hongos, parásitos, infecciones. Bueno, infecciones y afecciones, bueno, cuando son heridas no hay un problema que es a la persona misma, pero cuando ya es un problema de un virus, imagínese una persona contagiada que se contagió en el centro laboral y luego va a su casa, contagia todo, ¿no? O sea, se extiende rápidamente. Entonces, aquí es un problema que es un poco más fuerte, que hay que tratarlo bien. En este problema, generalmente, por ejemplo, tenemos que entender que esa exposición sea pues, bien controlada, muy bien controlada. Por ejemplo, en los hospitales, que es un centro laboral, como cualquier otro centro laboral, están expuestos a los fluidos que existen, por ejemplo, de las personas que entran enfermas, algodón, las agujas hipodérmicas, ¿no? Y una serie de materiales que han tenido contacto con los fluidos y que lo tienen ahí manipulando y lo colocan en un lugar determinado. Entonces, ese es un gran problema que se está teniendo, hay exposición por parte de los médicos o por parte de las enfermeras y el personal que trabaja dentro de
hospital, por ejemplo. Y aún así, por ejemplo, hasta usted conlleva este problema. Si este problema lo analizamos más profundamente, vamos a encontrar de que a dónde van estas agujas, estos algodones que tienen estos tipos de problemas. ¿A dónde van? Deberían ir a dos opciones. Una es que debían tratarse internamente en el mismo hospital, ya sea pues quemándolo o ya sea pues agregándole sustancias para disminuir su nivel de concentración biológica, con alcohol por ejemplo, o en todo caso pues enviarle a una EPP o una EPS, una empresa de proveedores de servicios, que conlleve o lleve estos residuos hacia un relleno de seguridad. Hasta ahorita no creo que yo tenga un relleno de seguridad. ¿Qué tiene? No tiene, ¿no? No tiene, porque en Lima sí hay dos. BFES es una de ellas. Hay dos, pero claro, cuesta, ¿no? Pero en lo que es relleno de seguridad es exclusivamente para ciertos residuos peligrosos. Y según la normatividad peruana, hablar sobre los residuos peligrosos, estamos hablando sobre la peligrosidad. Y las características de peligrosidad son 6, que lo estipula la misma ley. Y entre una de ellas está justamente el problema de la parte biológica, o problemas biológicos, que es uno de los 6 elementos de peligrosidad. Y esto tiene que ser tratado por instituciones de alto nivel, por supuesto, y llevadas en un lugar determinado para que sean tratadas y luego neutralizadas, y con el tiempo ya se absorben de forma natural. Pero para ello pues, se requiere, ¿no?, ese tipo de trabajo. Miren ustedes, si solamente Lima tiene 2 y tiene tantas empresas, recuerda que Lima concentra el 80% de las empresas a nivel nacional. Y tiene 2, y acá Trujillo, que Trujillo está comenzando a industrializarse. Se dice que es la primera ciudad en desarrollo, ¿no?, en Latinoamérica, inclusive muchas veces lo han definido de esa manera. Pero todavía que no, faltan más cosas que hacer, definitivamente. Acá está creciendo por el aspecto, pues, la minería, la agroindustria y también la industria manufacturera. Pero esto aquí tiene que ir caminando también de una manera más sostenible, ¿no?, para que con el tiempo se pueda mejorar y se puedan poder controlar algunos problemas e impactos tanto ambientales como de la salud de las personas, ¿no? Bueno, entre los riesgos biológicos de más edad es la hepatitis viral B. Por ejemplo, instituciones, por ejemplo, académicas, hacen cada cierto tiempo su programa para poder vacunar contra la hepatitis B. El SIDA, pues es un tipo de enfermedad que generalmente pues, se da por contacto con cierto tipo de en este caso, virus. El TBC pulmonar, el herpes, ¿no?, la salmonelosis, la citomegalovirus y la brucelosis, por ejemplo, que son enfermedades, bueno, aquí he escrito quizás las que más o frecuentemente se dan dentro de las empresas, ¿no? Entonces, por el contacto constante. Dígame. Una consulta, ¿y a qué se le llamaría una enfermedad profesional? Vamos a ver más adelante eso. Una enfermedad profesional es una enfermedad que se da en empresa por varios tipos de contactos también. Aquí estamos hablando del riesgo biológico. Eso va a conllevar a una enfermedad profesional, posteriormente, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, pero sí lo vamos a ver más adelante en las enfermedades profesionales. ¿Alguna otra pregunta de repente? También por eso se llaman enfermedades ocupacionales o profesionales, ¿no? Siguiente, por favor. Acá hay algunos peligros biológicos que podemos identificar, ¿no?, los fluidos humanos, los desperdicios biológicos, vacunas, etc., ¿no? Uno de los, una planta, por ejemplo, aquí, si no me equivoco, utilizan para el tratamiento de agua residual, laguna de oxidación. Y la laguna de oxidación, de una u otra manera, se comienzan a colmatar con ciertos lodos que van en la parte de abajo. Lodos que tienen una gran cantidad de bacterias que tienen que, para poder
manejar mejor la laguna, tiene que en un momento determinado extraerse y estabilizarse los lodos y continuar con el proceso. Ahora, ¿qué están haciendo con los lodos? Eso sí no puedo decirles, pero lo que sí puedo decirles es que ahí hay una gran cantidad de bacterias y por lo tanto un alto nivel de peligrosidad, ¿no? Un alto riesgo a las personas que puedan tener contacto con este tipo de material. Siguiente. Los riesgos psicosociales son aquellos originados por la interacción negativa entre las condiciones de trabajo y las características individuales. Bueno, pues ahí todos decimos, no, estamos bien, nuestro trabajo sí, mientras nos paguen bien, de repente. Pero, bueno, pues en ciertos momentos nuestros trabajos a veces se ponen un poco complicados y exigidos y se requiere, pues, estar con las mejores actitudes para poder desarrollarlo mejor. Sin embargo, hay personas en las cuales pues, no pueden desarrollar sus actividades porque, bueno, los problemas no solamente internos del trabajo, sino externos, lo que traen de casa, los se mezclan y hacen que esto desarrolle pues, un tipo de problema luego, como riesgo psicosocial, que al estar, como quien dice, ido o con ese problema encima, está más propenso a tener algún tipo de, digamos, de accidente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, yo tengo varios amigos, así como creo que la mayoría de ustedes, que tienen amigos que se han ido a trabajar afuera del Perú, a plantas, a industrias, a Japón, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, una vez me contaron de que cuál era el problema que más frecuentemente habían ahí en ellos. Dice, ellos le llamaban el hilo, no, el hilo. El problema del hilo. Sí, del hilo. ¿Así? ¿Problema del hilo? ¿Cuál es el problema del hilo? ¿Qué problema es el hilo? No, dice, están trabajando en la planta y comienzan a trabajar como cosas mecánicas que están levantando el mismo trajín 8 horas, ¿no? Su mente está en otro lado, está hilo. Ah, sí, es el problema del hilo. Y ese problema del hilo, que están trabajando, que a veces en otro lugar, ¡plum!, se le hizo una mano, un dedo, etc., ¿no? Entonces, es el problema del hilo, ¿no? Eso es lo que frecuentemente trabaja, me comentar, ¿no? Imagínense en lugares tan industrializados como Japón, y aquí, bueno, pues, ese problema también se da con frecuencia. Claro que las empresas buscan de una u otra manera pues, aminorar el problema, pero aún así hay que tener más en cuenta de que las personas no son elementos mecánicos, no son de acero, no son de fierro, no son robots. Tienen internamente toda una vida, cada uno tiene una vida muy especial. Cada persona es especial por sí misma. Y por lo tanto, cada persona trae o lleva consigo los problemas que tiene en sus casas, que los tiene o no los tiene, pero tiene cierta forma una interacción con su casa, y a veces el hecho de que faltó para la comida, el hecho que faltó de repente para comprarse el televisor el fin de semana, o el hecho de simplemente que faltó que no lo llevó la familia a almorzar tal día, bueno, porque no se quedó corto y era un día importante, ¿no? Era el cumpleaños de sus hijos. Entonces al final de cuentas, eso, ¿a dónde se va guardando? Al interior de cada persona. Esos problemas a la larga se acumulan y se sueltan de una forma tal de que puede traer consigo también pues, unos problemas dentro de la planta porque están propensos a que ocurra un accidente por parte de ellos, ¿no? La insatisfacción laboral, ¿no? Las comunicaciones deficientes, responsabilidad elevada, son temas que frecuentemente se dan también. Es decir, cuando hablo sobre insatisfacción laboral, cada vez que alguien entra a un puesto a trabajar, entra con ciertas ilusiones, podemos llamarlo así, no solamente económicas, sino también de crecer. Entonces, ocurre el tiempo y siguen en el mismo puesto. ¿Qué pasó? Vino otra persona mucho después y Blum le dieron la jefatura o le dieron el puesto que quería. Entonces, poco a poco, esa persona de ya 10, 15 años, ¿qué siente? Siente un pequeño, como así, ¿no? Una insatisfacción dentro del trabajo, lo mismo todo el tiempo. Yo hubiese querido ser él, pero no me dieron la oportunidad. Entonces eso va también de una manera de disminuir su productividad.
¿qué podemos hacer? Porque si bien es cierto, no todos van a ser jefes, ni todos van a trabajar. Entonces, muchas veces es importante pues desarrollar algunas técnicas en las cuales permitan que estas personas técnicas, me refiero pues talleres, etcétera, que permitan que estas personas se desplayen, que muestren lo que ocurre o que le está pasando para ver cómo tratar o cómo buscar algún tipo de forma de poder cambiar. De repente es importante rotarlo simplemente o darle una responsabilidad nueva que no sea de nivel de jefatura pero que ya se siente tranquilo o darle algún tipo de acción o actividad que le permita pues mejorar su desempeño y también de repente su ego que tenía, ¿no? Entonces estas cosas son parte de la vivencia, ¿no? Las comunicaciones deficientes, ¿no? El teléfono malogrado, como se dice, ¿no? Uno habla una cosa, después pasa a otro lugar, a otra área, se dijo otra cosa, etc. Es por eso que los sistemas actualmente de comunicación a nivel empresarial se han vuelto actualmente un tema muy importante, porque esta duplicidad muchas veces de funciones y a veces la duplicidad de información, una que lleva la información verdadera y otra información no tan acertada, ¿no? Puede traer problemas también a que las personas cometan errores y por lo tanto provoquen accidentes. La responsabilidad elevada, ¿no? Hay como cuando nos dicen, ese cargo te quedó grande, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido de repente la capacidad suficiente para poder adoptar, ¿no?, las decisiones apropiadas y evitar que haya un tipo de accidente en particular. Urgencia, no poder tomar decisiones, turnos, desadaptaciones, estrés. Aquí el tema de estrés es el que prevalece mayormente. Vivimos en una época de estrés, definitivamente, ¿no? Nos estresamos rápidamente y ojo, el estrés en provincia es mucho menor que el estrés en la capital. Aquí una de las ventajas, y por eso que Trujillo, yo soy trujillano, trabajo en Lima, pero vengo a Trujillo constantemente, me gusta Trujillo porque es una de las ciudades en las cuales uno vive más. Uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de almorzar con su familia al mediodía, tiene la posibilidad de repente salir de su trabajo y encontrarse con amigos, conversar, etc. En Lima no es así, ¿no? En Lima uno sale del trabajo a las 7 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Y ahí recién no ve a los niños a esa hora. O sea, es totalmente estresante. ¿Quiénes son los que crían los niños? Son gente extraña muchas veces, ¿no? Como a veces están el abuelo, bueno, ya, pero son ellos, y uno no los ve. Entonces vean ustedes que a pesar de que estamos viviendo en una provincia como Trujillo y otras provincias que tienen las mismas similitudes, hay estrés. Imagínense cómo es el estrés en Lima. Es por eso que hay tanto loco por ahí también. Riesgos psicosociales. ¿Qué riesgos tenemos? Por ejemplo, los ritmos de trabajo elevado constantemente, problemas conllevan problemas sociales, psicosociales. Ritmo de trabajo dictado por demandas externas, a veces ocurren, y esto es muy importante, nosotros a veces como personas que elaboramos en planta, decimos, por ejemplo, bueno, ya hay que hacer esto, lo otro, pero en un momento determinado, cuando programamos una producción, pero en un momento determinado hay ciertos negocios que se hacen y que se requiere trabajar al 100% los 3 turnos. Lo que implica de repente que uno ya no pueda trabajar sus 8 horas normales, sino que trabaje más de 8 o 10 horas, 12 horas. ¿Por qué? Porque este mes tenemos que cumplir con ese cliente. Por ser así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una exigencia fuerte al trabajador. Eso conlleva, pues, por supuesto, a que haya también problemas psicosociales a tener en cuenta. Dice, ¿y con lo mismo todavía? No, solamente un poquito más, y nada más. Ahí siempre, ¿no?, el trabajador busca compensar siempre esa situación con el aspecto económico, pero tiene que también estar dosificado, porque también hay que tomar en cuenta de que hay un bajo rendimiento y un problema de mayor exposición al peligro si esa persona se encuentra cansada. Por ejemplo, los taxistas. Hay taxistas que, trabajan normalmente 4 horas, 6 horas y tienen para todo el día normal. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces
tienen que trabajar más de la cuenta porque ese día, a cada 2 días, 3 días, tienen que pagar la mensualidad de la universidad de su hijo o de su hija, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ya no trabaja 6 horas, 8 horas, se trabaja 10, 12 horas, ¿no? ¿Y a qué conlleva eso? Accidentes. O si no se accidenta, lo provoca, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, a esta sobreexigencia que no se da. Ritmo de trabajo dictado por las máquinas, a veces las máquinas que nos ajustan el ritmo. Entonces, el hecho de estar sacando, limitando algunas cosas, que nos desconcentramos un ratito, como quien dice, y ya fuimos en un momento determinado. Por ejemplo, en las embotelladoras, generalmente las embotelladoras, ¿por qué? Porque ellas utilizan un carrusel donde pasan todos las botellas, todos que van a ser llenados, y muchas veces estos van en ciertos lugares donde hay control de calidad y que la persona que está manejando esa máquina está en constante mirando, sacando, y cuando uno se le va, a veces ¿qué ocurre? ¡Plac! Se le cae la mano y se rompe. Va a encontrar, por ejemplo, en plantas donde hay esos carruseles donde se encuentran pues, las respectivas botellas para ser llenadas, encuentran que en unas partes están las botellas caídas rotas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, pues, en un momento determinado no ha podido manejar a nivel de la máquina, porque la máquina pues, trabaja un nivel mucho más rápido, no pudo manejarlo y se le ha ido 1, 2, 3 y tiene que seguir trabajando, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca a la larga cuando uno está con ese problema encima? Estrés, no es un problema normal, así que constantemente esta persona tiene que estar muy bien concentrada, en todo caso, pues, va a tener un problema en su salud. Violencia física en el lugar de trabajo. Bueno, que se da, aunque no creas si se da, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, sobre todo a nivel de obreros, a nivel de empleados, no mayormente obreros, por ejemplo, donde ingresan ciertos tipos de obreros, todavía recién, llamamos así todavía los que recién comienzan a trabajar, que se están entrenando. Hay otros que creen que ya porque están más tiempo y entrenamiento, tienen mayor autoridad sobre ellos y por lo tanto a veces hay problemas de roce y problemas de violencia. Eso tenemos que identificar ese tipo de problemas. Intimidación, ese es constantemente también se da. En empresas donde hay intimidación, generalmente de un nivel jerárquico a otro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no me están produciendo, yo quiero esto. Hay personas que son muy autoritarias, o hay otras personas que son menos, y hay otras personas que no aguantan un autoritario. Entonces, existe pues naturalmente un roce siempre en esto, ¿no? El acoso sexual, que también se está dando con mucha frecuencia actualmente, ya sea el masculino, femenino, que es el que más se da, pero también el femenino masculino. También se da. Trabajo monótono, ¿no? Trabajo monótono, es decir, un trabajo pues que es lo mismo todo el tiempo, constante, y ahí está lo que le dije anteriormente, no está ido esa persona. ¿Por qué? Porque el trabajo es tan monótono que la persona comienza a trabajar los primeros 40 minutos, 50 minutos, de repente está muy bien concentrado, pero conforme va pasando el tiempo, ya comienza a pensar, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué estará haciendo la flaca? Y la otra, ya, pues se concentró y con cualquier cosa, problema. Bien, identificando los peligros de contingencia. Cuando hablamos de contingencias, estamos hablando sobre los planes que se activan cuando hay un tipo de accidente en particular, ¿no? Decimos así, cuando hay emergencias y por lo tanto hay una interrupción en el trabajo. Generalmente, incendio implica pues ya la activación de una contingencia. Un derrame implica la activación de una contingencia. Un terremoto implica la activación de una contingencia, ¿no? Entonces, ante explosiones y otro tipo de acciones que se dan, hay contingencias que aplicar. La contingencia, como dije anteriormente, es toda una secuencia es un plan donde hay toda una secuencia de acciones
en la que se tiene que aplicar para evitar que se desarrolle en gran magnitud o en todo caso evitar que este problema de emergencia genere un problema mucho más grave. Y generalmente este tipo de plan de contingencia se tiene que desarrollar, tiene que también tener, digamos, un tiempo de activación. Tiene que estar con unas personas adecuadas, el material adecuado, para eso hay un entrenamiento constante, una capacitación constante. Dependiendo naturalmente de qué tipo de frecuencia puede tener estas emergencias. Por ejemplo, si estoy trabajando con materiales en los cuales pueden haber explosiones constantes, sé que tengo que trabajar con contingencias a través de explosiones. Si estoy trabajando con materiales que son inflamables, bueno, sé que va a haber cierto nivel de peligrosidad en lo que corresponde a producir incendios. Y por lo tanto, como estoy más propicio a ello, tengo que tener planes de contingencia mucho más apropiados y hacer constantemente pues, las respectivas capacitaciones para que esto sea lo menor posible en el momento que ocurra. Sin embargo, esto puede ocurrir y cuando ocurre siempre va a haber alguien que de repente, varias personas que puedan estar no preparadas en el momento oportuno o pueden estar muy cerca al problema y por lo tanto la exposición no les dio tiempo, en el momento que hubo la exposición a ese peligro no les dio tiempo de poder salir o poder ponerse en resguardo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un accidente, ¿no? Entonces aquí podemos tomar en cuenta de que hay contingencias para lo que son fuegos, explosiones, grandes derrames, amenazas de bombas, huracanes, tornados, inundaciones, tormentas, terrorismo, ¿no? Que actualmente pues, es un tema muy fuerte también porque hay tomas de locales en varios lugares, sobre todo en puntos sensibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas petroleras, en el caso de las empresas mineras, aquí en nuestro país. Pero suponiendo, por ejemplo, que si en nuestro país tuviéramos una central, existe una central nuclear, pero pequeñísima, está prácticamente desactivada, ¿no? Pero que tuviéramos 2 o 3 centrales funcionando, ¿no? Una central nuclear es una central en la cual produce energía a partir de ciertas sustancias radioactivas y con ello, por ejemplo, puede abastecer energía a todas varias ciudades, ¿no? Una o varias ciudades, tipo de energía, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay, pero imagínense que tuviese, serían también puntos claves para el terrorismo. Entonces la protección hacia ellos tendría que ser mucho mayor. Y ante ello también tiene que haber, pues, algunos temas de lo que es los planes de contingencia, si es que esto ocurriera. Por favor, siguiente. Las consecuencias de un peligro no controlado. Estamos hablando de los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Entonces, cuando el peligro no ha sido controlado, y va a ocurrir, naturalmente. Entonces, vamos a encontrar que en accidentes hay una diversidad de accidentes que van a ocurrir y que ocurren frecuentemente en la planta. Están acá caídas, cortes, muertes, fracturas, pérdidas, en lo que corresponde a las personas, hasta fracturas, podemos llamarlo así, pero hay pérdidas en daños de materiales, de equipos, herramientas, detención de trabajo y por lo tanto pérdida de la productividad, pérdida de horas hombre, contaminación ambiental. Es decir, hay una gran cantidad de impactos a personas, a máquinas,